Hola, buenas noches a todos. Qué bueno que están aquí una vez más con nosotros para seguir hablando de algo muy hermoso que es la herencia, ¿verdad? Lo que Dios nos ha dado. Y todos que están ahí conectados con nosotros a través de la plataforma Zoom también. Qué gusto poder estar con ustedes. Y recuerdo un poquito cómo es la dinámica. Voy a estar hablando, ustedes ahí van apuntando sus preguntas, sus comentarios, sus conclusiones, y al final tomamos un tiempo de pregunta-respuesta para poder interactuar. ¿Ok? Espero que usted tenga ahí donde apuntar, porque hoy sí, como había dicho la vez pasada, dejamos tarea, pero la tarea no es para aprobarte o reprobar, la tarea es para que tú mismo la tarea para facilitar tus conclusiones, para que usted vea de qué forma ha concluido, si realmente ha entendido lo que estamos hablando de una forma muy práctica. Entonces vamos a recapitular un poquito la clase pasada y vamos a reforzar un poquito más con unos otros principios sobre lo que habíamos hablado. Entonces vimos que nosotros somos justificados, ¿verdad? Somos justos por fe a causa de lo que Cristo hizo por nosotros. Hablamos que en el Antiguo Testamento todo se lograba por obra, o todo se justificaba por obra. Y ahora en el Nuevo Testamento todo está disponible por fe, por la obra de Cristo. Entonces estos somos hijos y tenemos la naturaleza de Jesús en nosotros. Lo que es importante aquí es que podemos ver en Hebreos 8:13, y si voy para allá porque quiero leer, para que usted pueda ver, en Hebreos 8:13, dice así, aquí vamos, al decir, nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Entonces, el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, que todo se lograba por obra, la justificación era por obra, y todo, la santidad era por obra, la perfección era por obra, el agradar a Dios era por obra. Entonces, este era el Antiguo Pacto, dice, pero ahora viene un nuevo pacto, y a causa del nuevo pacto, el viejo pacto desaparece. Entonces, ¿quito todo el Antiguo Testamento de mi Biblia? No. ¿Ok? Pero ya no es un sistema de reglas que me lleva a concluir que yo soy justo, sino ahora es la fe en Cristo. Yo siempre uso una frase y siempre me critican por esto, pero esto es una conclusión y es una convicción que yo tengo. Todo lo que tú quieras hacer para agradar a Dios, no lo vas a lograr. ¿Sabes por qué? Porque ya lo agradaste desde antes de que naciste. Dios nos ama. Dios nos ama. Entonces, ahora, entro en este amor y lo disfruto. Y esta es una herencia. Y la herencia cambia, redefine mi vida, redefine mi comportamiento, redefine quién yo soy. En Hebreos, ahí mismo en Hebreos 10:1 dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos los que se acercan. Entonces, en el Antiguo Testamento se hacían sacrificios a cada determinado tiempo para poder perdonar pecados, ¿verdad? Para ser justos, pero esto no alcanzaba una perfección. Y ahora la obra de Cristo nos ha hecho perfectos, nos ha hecho justos, nos ha hecho aptos para poder recibir la herencia, para poder la riqueza de su herencia pertenecer a nosotros, para tener derecho a la herencia. ¿Cuál es el requisito para tener derecho a la herencia? Ser de una familia, ser de un linaje. Esto es un derecho legal. Y siendo hijos de Dios, teniendo la naturaleza de Jesús, entonces
Yo ya soy un pueblo escogido por Dios, soy nación santa, soy un linaje como hijo de Dios. Entonces esto me da acceso a través de Cristo a esta herencia. Entonces, fíjate lo que dice Colosenses. Vamos allá a Colosenses, capítulo 2. Y me dicen si voy rápido. Colosenses capítulo 2, versículo... Colosenses 2, 8. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no de Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Fíjate lo que dice la versión de la palabra de Dios para todos. Dice, todo lo que Dios es, habita corporalmente en Cristo, incluso en su vida en la tierra. En Cristo ustedes están completos y no necesitan nada más, pues Él es la cabeza de todos los gobernantes y poderes. ¿Qué quiere decir esto? Es que todo lo que Cristo es, todo lo que el Padre es en Cristo, esto pasa a estar en nosotros por la obra de Cristo, por lo que le ha hecho por nosotros y por nuestra fe. Entonces esto quiere decir que todo lo que Dios es pertenece, todo lo que Dios es, este soy yo. Si usted quiere repetir esto conmigo, todo lo que Dios es, este soy yo. Todo lo que Dios tiene, está en mí. Todo lo que Dios hace, este es mi comportamiento. Por esta transferencia que hubo de Cristo en nosotros. Quitó todos nuestros pecados, ¿verdad? Perdonó todos nuestros pecados. Mira, dice ahí mismo en Colosenses 2, 13, del 13 al 17, dice así. Y a vosotros estando muertos en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra vosotros, que nos era contraria, quitándolo de en medio y clavando en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiestas, luna nueva o día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir por el cuerpo, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces, la obra de Cristo es tan perfecta, entonces que el Padre nos ve perfecto. El impacto en la humanidad del sacrificio de Jesús es tan perfecto, voy a volver a repetir esto, que ha santificado toda la humanidad. Y tú puedes estar diciendo así, ¿cómo ha santificado toda la humanidad? Sí, la sangre de Cristo ha santificado toda la humanidad. Cuando el Padre ve el ser humano, no ve el ser humano en un estado de pecado, ve en un estado de perfección, porque lo ve a través de la cruz. Ahora, esto ya fue hecho, esto es una realidad. Ahora es mi responsabilidad confesar a Cristo como mi Señor y Salvador. Es mi responsabilidad aceptar a Jesús en mi vida. Es mi responsabilidad entrar y realmente ser lavado con la sangre de Cristo y vivir esta salvación aquí en la tierra. Esta es mi responsabilidad. El Padre ya lo hizo a través de Cristo. Él ve toda la humanidad en un estado perfecto. Entonces esta es la obra de Cristo en nosotros. Romanos 6,
todo el capítulo 6, pero me gusta mucho, especial el versículo 6, habla que nuestro cuerpo de pecado murió juntamente con Cristo. Nuestra naturaleza de fracaso, de maldad, murió juntamente con Cristo. Y se murió. Cristo murió y resucitó. Y dice, y nosotros resucitamos juntamente con Él, pero resucitamos en una nueva naturaleza. Resucitamos como siendo hijos de Dios. Y entonces yo tengo que concluir muy bien esto. Yo tengo que verme desde la posición que Dios me pone, porque la posición cambia la condición. Entonces, desde la plataforma donde Dios me ve, donde tengo que caminar. Entonces, el Padre hizo todo esto para que nosotros pudiéramos relacionarnos con Él, ¿verdad? La naturaleza de Cristo en nosotros nos da un acceso a una relación íntima con el Padre. Nos da acceso realmente a entrar confiadamente ante el trono de gracia. Nos da acceso de que el Padre nos escucha todo el tiempo. Nos da acceso de que el Padre nos ama y que podemos entrar con esta confianza que sin temor y sin pensar en un ritual, ¿verdad? Para poder entrar a platicar con papá. Porque si no fuera así, estaríamos hablando del Antiguo Testamento, que solo algunos tendrían acceso, y estos algunos, y entrar en la presencia. Yo digo esto, que hablar, hoy todos hablamos, ¿no? ¿Cuántos sienten a Dios? ¿Cuántos hablan con Dios? Pero hacer esto en el Antiguo Testamento, si tú no hubieras hecho todos los rituales que se pedían, los sacrificios que se pedían, las purificaciones que se pedían, tú te morías ahí en la presencia de Dios. Porque sin santidad nadie puede ver a Dios. Pero a causa de Cristo, el Padre nos ve en un estado perfecto. Por eso podemos entrar confiadamente ante su trono de gracia. Entonces, cuando hoy podemos relacionarnos directamente con el Padre. Ahora, Cristo en mí es todo lo que Dios es, todo lo que Dios tiene y todo lo que Dios hace. ¿Qué engloba esto? Engloba los dones. Hablé todo esto para que podamos llegar y empezar a hablar sobre los dones, que es la herencia que el Padre nos ha dado. ¿Por qué me gusta hablar sobre los dones? Mira, yo he leído libros sobre finanzas y habla de los dones. Yo he leído libros sobre propósito, destino, habla sobre dones. Yo he leído libros sobre ámbitos empresarial, habla sobre los dones. He leído libros que hablan sobre contexto de iglesia, o sea, habla de los dones. Entonces los dones es importantísimo para que aprendamos a desarrollarlos en nosotros. Ahora, ¿cuál es el propósito de los dones? En 2 de Timoteo 1, 6 y 7 habla que para los dones, el número 1 es desarrollar el potencial de nuestra vida. ¿Desde qué perspectiva? Desde un estado sin pecado. Entonces el propósito de los dones, y vamos allá a leer 2 de Timoteo. ¿Dónde está Timoteo? Por aquí. 2 de Timoteo 1, 6, 7. Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, propósito número 1, desarrollar el potencial de Dios en nuestra vida. Aviva, Pablo está diciendo a Timoteo, aviva el fuego, el don de Dios que está en ti. Claro, Pablo oró por él. Ahora, y Pablo está diciendo, ¿por qué? Porque Dios nos ha dado un espíritu de poder, amor, nos ha dado un espíritu de poder, amor y dominio propio. Entonces Pablo está diciendo, mira, número 1,
vas a desarrollar el potencial de tu vida desde la perspectiva de cómo el Padre te ve, desde la perspectiva de la naturaleza de Cristo en ti. Y 2, vas a dar a conocer la naturaleza de Dios aquí en la tierra. Número 1, vas a desarrollar el potencial que hay en tu vida, hecho a la imagen, la semejanza de Dios, la naturaleza de Cristo en ti. Número 2, vas a dar a conocer a Dios aquí en la tierra. ¿A través de qué? A través de entender los dones y poder usarlo. Ahora, la gente pregunta que cuanto más espiritual, ¿verdad?, más los dones. Pero vamos a ver aquí el Salmo 68. Salmo 68, versículo 18. Dice así: subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste los dones para los hombres. O sea, tomaste los dones y le diste a los hombres. Entonces, quiero que entendamos algo desde ahora. Los dones no están disponibles solo para la gente que va a la iglesia. Los dones no están disponibles solo para la gente que tiene una relación con Dios. Los dones, Dios, cuando nosotros nacimos, entonces todo esto ya está derramado sobre la humanidad. Pero no desarrollamos nuestro potencial porque desconocemos qué es ser a la imagen, la semejanza de Dios. Entonces los dones fue dado a todos. A todos. Ahora, la Biblia habla de 3 tipos de dones, o 3 grupos de dones, que son los dones ministeriales, son los dones motivacionales y son los dones espirituales. Los dones ministeriales o dones de oficio, ¿ok?, y los dones motivacionales hablan de carácter, habla de habilidades, esto ya lo nacemos, ya lo tenemos, ya está, o sea, uno ya nace. Los dones espirituales es a causa realmente de una relación con Dios. Esto se desarrolla a causa de una relación con Dios. Pero los ministeriales y los dones motivacionales, esto ya está en nosotros. Entonces, y ustedes se van a dar cuenta que lo hacen, que lo desarrollan ya, porque esto ya está en cada uno de nosotros. Y van a poder ubicar personas que lo tienen y dicen, no, este es bueno para esto, Dios dio esta habilidad, porque somos un cuerpo. Entonces, si somos un cuerpo, cada uno tiene una función diferente, son individuales, pero juntos caminan en un mismo propósito. ¿Ok? Entonces, los dones, Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12, vamos para allá, muchos ya conocen, Efesios, aquí ya fui ya de más, 4, versículo 11 y 12, dice así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a unos profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de estatura de la plenitud de Cristo. Entonces Dios estableció estos 5 ministerios, ¿ok?, que son los dones de oficio. La palabra ministerio quiere decir servicio. La palabra ministerio quiere decir servir, ¿ok? Entonces estableció estos 5: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, ¿ok? Entonces, ahora, ¿cuál es
¿Cuál es la función? Todos estos dones ministeriales, y voy a empezar con esto, no es un título, sino es un oficio. ¿Ok? Es una función. ¿Qué es un oficio? Es una función, no es un título. Ninguno es más que otro. Y no hay... Y aquí no es así, que yo empiezo como maestro, después subo a pastor, ¿verdad? Después subo a evangelista, después subo a profeta, después soy un apóstol. No, es algo que uno tiene y uno lo desarrolla, porque está en uno. Entonces está en uno. La función dentro de esto es diferente. Entonces esto es lo que tengo que tener. Ahora, ¿qué es para esto? Es para edificar el cuerpo, perfeccionar a los santos y para que no seamos, no seamos niños fluctuantes. ¿Ok? Entonces, número uno, el apóstol. La palabra apóstol significa enviado. Ahora, la palabra apóstol, y quiero que entiendan esto, no es una palabra de iglesia. La palabra apóstol no es una palabra religiosa como muchos han encajonado. La palabra apóstol es una palabra de conquista. Es una palabra de gobierno. ¿Ok? Es una palabra de establecer cultura. Es una palabra de cambiar mentalidad. El emperador Alejandro Grande, lo que hacía él es que conquistaba, fue un gran conquistador. Entonces él iba a conquistar los territorios de una forma militar. Entonces iba con su ejército, ganaba el territorio, pero ganaba este territorio, pero la gente que estaba ahí, que le había ganado en este territorio, esta gente tenía costumbres diferentes, pensaban diferente. Entonces lo que le hacía después de esta conquista militar, él enviaba a los apóstoles. Y los apóstoles lo que hacían era cambiar toda la cultura de este lugar. Era cambiar toda la mentalidad de este lugar, ¿verdad? Entonces él tenía que hacer que esta gente ahora entendía que fueron conquistados, pero ahora ellos tenían que pensar como los griegos, actuar como los griegos, tenía que tener la cultura de los griegos, la educación de los griegos, porque esta era la función que hacía el apóstol. ¿Ok? Esta era la función que él tenía que hacer un apóstol. Entonces un apóstol es una palabra que existe mucho antes de Cristo, vamos a poner así, ¿ok? Porque es una palabra de gobierno, es una palabra de conquista. Entonces apóstol es una que se llama enviado. Entonces el fundamento, o sea, todo lo que es el ministerio apostólico o oficio apostólico y el oficio profético, tenemos que entender este concepto, están directamente conectados con Dios y tiene una visión global, ¿ok? No tiene una visión local, tiene una visión global. Los profetas y los apóstoles no están directamente tratando con la gente como un pastor, y ya vamos para allá. Ellos están buscando los diseños de Dios para poder plasmar y facilitar esto para los demás oficios, para los demás ministerios. Un apóstol siempre está buscando relaciones para poder extender el reino y siempre está buscando, viendo quién tiene habilidades. El apóstol siempre está buscando capacitar. Una casa apostólica, vamos a poner así, es como una escuela, siempre tiene herramientas para que uno pueda estar creciendo, para que desarrolles tu potencial, pero con una visión global. El apóstol no está viendo la iglesia chiquita, el apóstol está viendo una visión del mundo entero.
y está ocupado en bajar los diseños de lo que vamos a poner el cielo en la tierra, para vivir la realidad del cielo aquí en la tierra, para vivir el reino aquí en la tierra. Un apóstol siempre está ocupado en enseñar, guiar, movilizar, siempre está ocupado en lo sobrenatural. ¿Okay? Cuando vemos un apóstol, siempre está sacando todos los principios, fundamentos bíblicos y haciendo de una forma muy práctica para que podamos ejercer esto aquí en la tierra. ¿Okay? Un apóstol siempre está buscando hombres y mujeres para hacer el servicio o para el ministerio, como quiera llamar, para que pueda activarlos, ¿okay?, en la misión y la multiplicación del diseño que Dios está poniendo. Nosotros, después que decidimos estar bajo la visión y la cobertura de una visión apostólica, entonces muchas cosas nos ha facilitado, porque tienen todos los recursos y todas las escuelas y de una forma fácil para que nosotros podamos desarrollar. Entonces, por eso es importante estar bajo una visión apostólica, ¿ok? La visión apostólica identifica y desarrollan líderes y ayudan a que desarrollen sus ministerios, sus funciones, sus servicios. O sea, identifica el potencial, pero también da todas las herramientas para que esto se pueda desarrollar, porque ya tienen un diseño, que ellos ya tienen un diseño, ya tienen una forma, y el diseño que los apóstoles traen es algo que se llama replicable y redituable, ¿ok? Porque todo proyecto tiene que ser replicable y redituable. Entonces los apóstoles traen un diseño así. Entonces, donde cualquier lugar puede tomar este diseño, replicarlo y que tenga fruto y que tenga un resultado. Entonces el apóstol siempre están ocupados a que la gente que esté a su alrededor esté dando frutos, ¿ok? Ellos son como los diseñadores, ellos son como los arquitectos, ¿ok? Entonces, así funciona un apóstol. El apóstol, un ejemplo, el que es nuestro pastor es el apóstol Richard, y entonces él ejerce la función apostólica. Nosotros tenemos acceso a él, pero solo de escucharlo ya nos da todas las respuestas y las herramientas que necesitamos. Entonces, porque están siempre ocupados en relacionarse para extender el reino. Siempre están ocupados a crear liderazgo, a preparar una nueva generación dentro del potencial. El apóstol identifica el don de oficio de cada uno y sabe dónde ponerlo en el lugar correcto para poder desarrollar todo esto. Ahora, mi pregunta es, ya vimos todo esto, y mucha gente puede estar diciendo, pero ya escuché esto en un curso que tomé en otro lugar o que tomé en alguna iglesia. Pero mi pregunta es, ¿cómo sé que hay un ministerio apostólico fuera de la iglesia? ¿Dónde hay un ministerio profético en los negocios? Es una buena pregunta, ¿verdad? Mi pregunta es, ¿cuál es la diferencia de la tendita de abarrotes que está en la esquina de tu casa a una cadena de supermercados? O del supermercado de tu barrio, de tu colonia, de una cadena de supermercados. ¿Cuál es la diferencia que hay en ellos? Bueno, entonces estábamos hablando, ¿verdad?, del supermercado
de tu barrio a una red de supermercado. Pongo más fácil. ¿Cuál es la diferencia de la cafetería que está ahí en tu casa de la famosa cafetería Starbucks que está por todo el mundo? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es la visión. La visión apostólica lo que hace es global, es multiplicar. Hacen un diseño y este diseño es redituable, es replicable, redituable, que cualquier persona lo puede hacer. Entonces, el negocio de Starbucks es un negocio apostólico. La cadena de supermercado Walmart, vamos a poner así, es un negocio apostólico. Entonces estamos hablando que franquicias son visión apostólica, porque hace un diseño. Si usted, donde usted vive, nosotros que estamos aquí en Cancún, ¿verdad? Entonces hay lugares que venden pollos. Entonces, y está por toda la ciudad. Entonces, pero donde tú quieres que tú vayas es la misma forma de despachar el pollo, es la misma forma de atenderte, es el mismo precio, es el mismo concepto, es el mismo sabor, es el mismo diseño, el mismo color. ¿Por qué? Porque esto es una visión apostólica. Y entonces la visión apostólica es una persona en los negocios, es como los jefes ejecutivos, los CEOs, como dicen ahora, ¿verdad? Es la gente, ellos hacen negocios jugando golf. Ellos sacan ideas, ellos las plasman y ellos la ponen para que todo se pueda hacerlo. Ellos no están directamente, conocen cada detalle de cómo funciona absolutamente todo, pero no están ocupados en el sistema operativo, como no están despachando el pollo, no están de cajero en un supermercado, no están preparando el café. Lo que ellos están haciendo es desarrollando el diseño para que tenga su funcionalidad. Y esto es lo que funciona en la iglesia y esto es lo que funciona fuera de la iglesia, porque el apóstol pone el diseño y todo lo demás se desarrolla en base a este diseño. Entonces yo tengo que entender esto, y esto está dentro de la iglesia y esto está fuera de la iglesia. Hay gente que no va a la iglesia, sin embargo tiene una visión apostólica, una visión de crecer, una visión de multiplicar. Siempre tiene ideas locas, vamos a poner así, y la plasma y la pone, pero se junta con gente que se hace capaz de desarrollar todo esto. Entonces un diseño correcto provoca que se desarrolla una visión correcta, ¿verdad? Una persona de visión apostólica siempre está buscando estrategias, siempre está midiendo, ¿verdad?, qué funciona, qué no funciona, cambiando, está siempre innovando. Esta es una visión apostólica. Y una cosa que dentro de la iglesia, que la iglesia se equivoca mucho, es medir las cosas. Es que sirvo a Dios, está bien, pero no mide si está funcionando o no. No mide si está siendo redituable o no. Entonces, si esto es porque la mentalidad religiosa no me permite realmente ejercer la función o el don ministerial por lo cual yo tengo. Pastor, es que yo no me veo en ninguna de estas funciones. Bueno, sin te ves, sí, sin lo tienes. Que no te ves es una historia, pero sin lo tienes. Pero tiene que saber cómo desarrollar esto, tiene que encontrar esto en ti, ¿ok? Entonces, un apóstol siempre está viendo las metas por alcanzar. Tiene que tener una meta por alcanzar las cosas. Entonces, vemos todo esto dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, porque los dones fueron dados a todas las personas, ¿ok? Oficio número 2, profeta.
el profeta es el único que se repite en los dones de oficio, en los dones motivacionales y los dones espirituales. Y entonces, como el profeta Giancarlo, él es un profeta de oficio, él es un profeta porque tiene un carácter de profeta, entonces él es un profeta de oficio y por supuesto ejerce el don profético. Pero yo soy un pastor que me muevo en el don profético. Es diferente. No tengo el carácter de profeta, no tengo el oficio de profeta, pero sí me muevo en el don profético. Y esto lo vamos a estar desarrollando, pero ya les explico. ¿Por qué? Porque hay gente que dice, tú no eres profeta, entonces tú no puedes tener una revelación de Dios. Sí, no tengo el oficio profético, pero me muevo en el don profético, que está disponible a todos. ¿Ok? Pero esto vamos a estar desarrollando en todo el curso. Entonces, en Hebreos 1:1 dice que Dios hablaba por los profetas, pero ahora habla a través del Hijo, habla a través de Cristo. Y Jesús, si Cristo está en mí, todo lo que Dios es, todo lo que Dios tiene y todo lo que Dios hace está en mí, los dones están en mí. Entonces hoy Dios habla a través de su Hijo. En Amos capítulo 3 versículo 7 dice que Dios no hablaba con su pueblo sino fuera a través de los profetas. La Biblia dice creer en sus profetas y serás prosperado, porque hay una visión, ¿verdad? Porque el profeta declara desde la perspectiva de Dios. En 1 Corintios 12, 27 y 28 habla lo siguiente, habla que Dios estableció primero apóstoles, después profetas, en este orden, y después maestros. Entonces hay un orden. Entonces la iglesia está fundamentada en el ministerio apostólico profético. Vuelvo a repetir, estos dos facilitan la vida de los demás. Estos dos facilitan el desarrollo de los demás ministerios. Están más enfocados en el sentido vertical que en el sentido horizontal. Están más ocupados en desarrollar diseños que realmente tratar con la gente de forma personal. No que no quieren saber de la gente, pero no es su función. Entonces el profeta lo que hace es declarar desde la perspectiva de Dios. El profeta es la voz del cielo en la tierra. El profeta usa sus palabras declarativas desde la realidad del corazón de Dios. El profeta conecta el corazón de Dios con el corazón del ser humano. Un profeta no está en lo que él habla, sino está primero en lo que él escucha. Escucha la voz de Dios. Ahora, ¿qué es escuchar la voz de Dios? ¿Qué es esto? Escuchar la voz de Dios puedes escuchar de varias formas, ¿verdad? A través de visiones, a través de sueños, a través de su palabra, a su voz audible, una voz interna, ¿ok? Estas son una de las formas que podemos escuchar a Dios. Pero el profeta siempre está buscando a dar a conocer el corazón del Padre hacia la humanidad, hacia la persona, ¿ok? La profecía, lo que dice en 1 Corintios 13, 14, y esto tenemos que entender bien. Un profeta o una palabra profética o el ministerio profético no se ejerce desde la forma de juzgar, ¿ok? No se ejerce desde la forma de señalar. Porque 1 Corintios 14
versículo 3 dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificar, para exhortar, que es motivar, y para consolar. ¿Ok? Entonces una palabra profética siempre tiene que venir desde la perspectiva de edificar, motivar y consolar. Una palabra, porque cuando el Padre nos ve desde los lentes de Jesús, no nos ve en un estado de pecado. Vimos que Él quitó todo lo que nos condenaba, quitó de nosotros. Entonces habla desde la perspectiva de la identidad correcta. Entonces no quiere decir que Dios, o que no está teniendo una revelación, que la persona está viviendo un estado de pecado, vamos a poner así, pero tenemos que declarar cómo Dios lo ve. Entonces el ministerio profético es con esta finalidad, ¿ok? De exhortar, o sea, motivar, edificar y consolar. Entonces, la palabra profética, ¿qué despierta a la gente? ¿Qué despierta en nosotros? Despierta pasión, despierta una mayor comunión con Dios y despierta una hambre por su poder. Entonces, un profeta siempre está ocupado en hablar lo que hay en el corazón del Padre hacia nosotros. Una palabra profética no es para hablar de nuestro futuro. Una palabra profética es para hablar del presente. Y le explico. Una palabra profética, cuando Dios habla de una palabra profética, es porque Dios está mostrando, está revelando la fotografía revelada del final de la historia. Vamos a poner así. Entonces, nuestro espíritu no percibe si es presente, pasado o futuro. El que discierne esto es nuestra mente. Nuestro espíritu discierne que esto es real hoy. Lo toma. Entonces la palabra profética me hace ver en el futuro. Pero tomo esto como si es una realidad, es real, es verdad. En el corazón de Dios es una realidad. Camino sobre esto. Entonces al caminar sobre esto voy descubriendo que la palabra profética se cumple. La gente dice, Dios cumple sus promesas, es verdad, pero nunca la vas a disfrutar, nunca la vas a vivir si no crees que es una verdad en tu vida, porque solo vas a caminar sobre un puente que tú crees que te puede sostener. Entonces tú puedes decir amén a muchas cosas, pero si no caminas y si no actúas sobre lo que Dios está hablando, entonces nunca vas a vivir esta realidad, aunque sea una verdad. Entonces, la palabra profética o el ministerio profético se ejerce en esta plataforma. ¿Ok? Ahora, mi pregunta es, ¿cómo vemos los profetas en los negocios? ¿Cómo se desarrolla un ministerio profético fuera de la iglesia? ¿Ok? ¿Y por qué estoy hablando esto? Porque, y ya adelanto, en una empresa, si no tiene los 5 ministerios desarrollando, no prospera. En un negocio, si no tiene los 5 ministerios desarrollando el oficio, no prospera, no avanza. Entonces, el profeta es un directivo. El profeta es un visionario que junto con el apóstol toma el diseño del apóstol y sabe dónde direccionar a las fuerzas, o sea, sabe dónde poner el profeta no está buscando gastar tiempo, o está buscando, el profeta siempre está poniendo gastando las energías, vamos a poner así,
de una forma correcta, ¿ok? Están dirigiendo sus esfuerzos de una manera correcta, ¿ok? Son los directivos. Entonces son los directivos que están siempre plasmando la visión, siempre están tomando el diseño del apóstol y le está poniendo una pasión y lo está plasmando y lo está direccionando y lo está tomando. Entonces el apóstol y el profeta siempre están mirando el cielo y están recreando sobre la tierra lo que ven ahí en el cielo. Por esto es importante estar conectado con una visión apostólica profética. ¿Ok? Nosotros somos una iglesia y el apóstol y el profeta tienen una visión global, no una visión local. Un apóstol siempre te va a empujar a conquistar. Un apóstol siempre te va a empujar a capacitarte. Un apóstol siempre te va a dar herramientas para desarrollar tu potencial. Entonces, y esto también ustedes van a entender cómo es el diseño de la casa CCI Cefar. Entonces, esto es lo que tenemos que entender ahora. Entonces, en los negocios son los directivos. El apóstol es el CEO, ¿verdad? Vamos a poner el director general. Y los profetas, y el profeta ejerce una función de directivos. O sea, ellos dan la pauta, la dirección para que cada área pueda desarrollar de una forma correcta o su área. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? Número 3. Maestro. Maestro instruye a los demás. Instruye a los demás para entender la doctrina, la escritura, los contextos históricos, ¿ok? Siempre están estudiando, siempre están aprendiendo también, aman siempre la verdad. La meta de un maestro es entrenar, capacitar para transformar, ¿ok? El maestro siempre está buscando hacer discípulos. El maestro siempre está buscando que tú entiendas de una forma fácil, práctica, pero con fundamentos. Por eso el maestro es el que desmenuza absolutamente todo y nos hace muy práctico, muy fácil y muy entendible todo. Para que los maestros puedan... Solo que hay una cosa de los maestros. A veces los maestros quieren entender tanto que salen del diseño apostólico y el profético, que es lo sobrenatural. Quieren manejar tanto la lógica que salen de la fe. Son muy conocedoras, pero no se mueven en lo sobrenatural. Entonces un maestro que tiene una cultura de reino está dispuesto a correr riesgos de meterse en lo sobrenatural. Que es el sobrenatural, que sale totalmente fuera de la lógica, que es meterse en la visión apostólica y profética. Entonces, un maestro debe de tomar la pasión y la revelación de los apóstoles y los profetas y nos debe mostrar cómo se puede convertir en una verdad aplicable. ¿Okay? Esta es la función de un maestro. Entonces, un maestro, no sé si usted ya se encontró con alguien en la calle que para decir una cosa muy sencilla te explica, te desmenuza, te dice, ¿no? Entonces esta es una persona que desarrolla el oficio de maestro, ¿ok? Ahora, esto dentro de la iglesia existe, pero y fuera de la iglesia, en una empresa, ¿quién es el maestro? El maestro mayormente es aquel que trabaja en recursos humanos. Podemos encontrar un profesor, alguien que es maestro, o sea, que es pedagogo, que da clases en una escuela, un instructor, ¿verdad? Un entrenador,
Entonces, esto es un maestro. ¿Cuánta gente no encontramos que ejerce la función de maestro? Que tiene el oficio de maestro, ¿verdad? Que tiene el ministerio de maestro y nunca entró en una iglesia. Porque ya nació con esto. Ya está. Entonces, número 4. El pastoral. El pastoral es el que se conecta más fácil con la gente, vamos a poner así. El pastor es aquel que protege, que defiende el rebaño, pero el pastor, diferente del apóstol y el profeta, tiene una visión más local. El pastor, está pensando en su iglesia. El pastor está pensando en su comunidad. El pastor está pensando en su familia como comunidad, ¿verdad? Y no tiene una visión tan global. Por eso el pastor tiene que estar puesto en una visión apostólica para poder cuidar del rebaño, pero empujarlos a una visión global, para no quedar que esta es mi iglesia, esto es mío, ¿verdad? Y entonces yo soy salvo y los demás no. Los pastores están ocupados en alimentar el rebaño, y vemos en el Salmo 23 esto, ¿verdad? Traen presencia nutritiva a la vida de las personas. Los pastores dan las herramientas para que la gente pueda conectar con este ambiente sobrenatural, para mostrar el amor de papá, ¿verdad? Para que la gente pueda desarrollar su vida y sentir que están siendo acobijados, que no están solos. Esta es la función del pastor. El pastor dirige a la gente a la presencia de Dios para que encuentre la solución para el problema de sus vidas. Y abro un paréntesis aquí. La gente, y hay mucha gente se ha acercado a nosotros, y hay mucha gente que ya no nos buscan como pastor. ¿Por qué? Porque el pastor está para guiarte, pero no para cargarte. El pastor está para direccionar, pero no para cargar. ¿Ok? Sí hay momentos que necesitamos cargar a alguien, es correcto, pero no está para cargarte toda la vida. Hay momentos que tenemos que dar de comer a la gente, es correcto, pero damos de comer en la boca como niños, pero no pueden ser niños toda la vida. Porque tú eres responsable de tu vida, no el pastor. Y entonces, hay gente que me llama y cree que porque soy pastor, cree que yo tengo que ir a la hora que me digan, al lugar que me digan, y tengo que solucionar el problema que la gente se metió hace 20 años, ¿verdad? Con mucho gusto el pastor ayuda. Con mucho gusto el pastor pastorea, cubre, protege, da todas las herramientas. Pero si uno quiere seguir enredándose en su mismo lodo, entonces el pastor no está para enredarse en el lodo. No sé si me explico, ¿verdad? Y si tienes alguna duda, ya aclaramos sobre esto. El pastor sirve a la comunidad de forma muy práctica. Ahora, ¿dónde están los pastores fuera de la iglesia? Los pastores son los gerentes. Los gerentes son los que cuidan de pequeños grupos, ¿verdad? En los negocios o fuera de la iglesia estamos hablando que es un consejero, un trabajador social, ¿verdad? Una persona que trabaja en la área de desarrollo humano, un motivador. Ahí vemos el ministerio pastoral siendo ejercido. Ahí vemos el ministerio pastoral siendo puesto en práctica fuera de la iglesia, no dentro de la iglesia. La gente lo desarrolla incluso sin conocer a Cristo, pero se ejerce. Entonces, porque los dones son dados a todos, absolutamente a todos. Número 5 y último, evangelista. El evangelista lleva el mensaje. El evangelista es el apasionado
que lleva el mensaje de una forma muy práctica para decir a la gente que ellos necesitan de Dios. El evangelista casi siempre está movido en los dones espirituales de milagros, sanidad, ¿ok? Porque ellos manifiestan este poder de Dios o estos dones de Dios para hacer que la gente vea que es verdad, que Dios existe, ¿ok? Y que Dios los ama. Y entonces ellos hacen todo esto y ellos pasan esto, pero ellos no están ocupados en pastorear, ellos están ocupados en captar gente bajo una visión apostólica y profética. Los evangelistas, ellos tienen una firme convicción de lo que creen y comunican de una forma muy clara, ¿verdad? ¿Cómo hacen los evangelistas? Vemos en campañas, en grupos pequeños, vemos uno a uno la forma de evangelizar, ¿verdad? Ahora, y los evangelistas son muy elocuentes. Ahora, ¿cómo vemos un evangelista fuera de la iglesia? Fuera del contexto de la iglesia. Usted ya se ha topado con esta gente que te quiere vender un producto de... se me fue el nombre. De que llaman de pirámide. ¿Cómo se llama? Sí, piramidal. Estas cosas. No quería hablar el nombre de ninguna empresa, ¿verdad? Pero... bueno, se me fue el nombre. Multinivel, gracias Jan. Multinivel. O sea, ellos están contigo y ellos están ahí duro porque están tan convencidos que este es un producto fenomenal, espectacular y te quieren meter ahí. Pero cuando ellos te meten, entonces ahí tiene un maestro, ¿verdad? Que te va a capacitar. Tiene un pastor, porque ellos hacen de una forma que un líder cuida al otro líder y lo empuja y lo motiva. Y tiene los CEOs, que son los apóstoles y los profetas, que tienen la visión clara de lo que quieren hacer con este negocio. Por eso hay empresas de multinivel que funcionan perfectamente, porque ejercen los 5 ministerios, porque ejercen las 5 funciones. Entonces los evangelistas son los de ventas, los evangelistas son los reclutadores, ¿verdad? Los evangelistas son los que hacen los comerciales de la televisión, porque esto es lo que te está atrayendo a ser parte de. ¿Ok? Son estos 5 ministerios, 5 oficios. ¿Por qué hablé de dentro de la iglesia y fuera de la iglesia? Y esto cuando yo descubrí, a mí se me rompió la cabeza, se me abrió el panorama, porque entonces a veces queremos crear sacerdotes, queremos que tú estés dentro de la iglesia, queremos que tú agarres un micrófono y predique de Cristo dentro de la iglesia, pero tú ejerces uno de estos 5 oficios, está en ti, tú lo tienes. No necesariamente tú tienes que desarrollar dentro de la iglesia, sino tú lo puedes desarrollar muy bien, dando a conocer. Nunca pierdan de esto, que los dones que fueron dados a todos es para que tú desarrolles tu potencial y que tú des a conocer a Dios, que tú des a conocer a Cristo a través de esto. Entonces, el lugar que tú estés, tú ejerces este don de oficio, pero ahora ejerce con un conocimiento, ¿verdad? Y que tú ejerces de una forma correcta y que tú ejerces desde tu perspectiva de la naturaleza que tú crees que tú eres la imagen y la semejanza de Dios. Ahora, apunten, tarea, porque esto sí para el siguiente jueves yo quiero escuchar y vamos a contestar preguntas. Entonces, ¿ya están listos ahí para
para apuntar las 3 preguntas que le voy a hacer como tarea. ¿Listos? Dígame sí. Ok. En un accidente automovilístico, ¿cómo se comportaría cada uno de los oficios o de los ministerios? En un accidente automovilístico, ¿cómo se comportaría cada uno? Pregunta número 2. ¿Dónde te identificas? Pregunta número 2. ¿Dónde te identificas? Pregunta número 3. Cite 3 amigos que no son cristianos que desarrollan estos dones. 3 personas que tú tienes alrededor de ti en tu trabajo, entonces que tú identificas que ellos desarrollan estos dones. ¿Sí lograron apuntar o repito? Ok, cite. Ok, la 3. Cite 3 amigos que no son cristianos, o sea, que no van a la iglesia, que desarrollan estos dones. Ahora sí, los escucho. Si tiene alguna pregunta, algún comentario que concluyeron. Ahora sí, dame un segundo para despedirme aquí del YouTube y sigo con ustedes. Ustedes que nos están viendo aquí a través de nuestro canal de YouTube, que usted ha visto, ha apuntado las tareas, hemos concluido esta clase, me gustaría saber tus comentarios, me gustaría saber tus conclusiones. Ahí abajo en pantalla va a aparecer nuestros correos, nuestro número de teléfono, nuestras páginas, y me gustaría escucharte, me gustaría hablar contigo sobre lo que te está pareciendo todo esto, si te está sirviendo. Y no vayan a perder el de la siguiente semana, porque vas a seguir descubriendo herramientas para tu potencial. Nos vemos en la próxima clase.